bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 18 de marzo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Ustedes saben, amigos y amigas, que los martes tenemos nuestra sección Siempre Caracas a partir de las 2:30, de la mano de nuestros buenos amigos municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. En esta ocasión vamos a hacer una fusión de la sección con nuestra entrevista habitual a estas horas, de modo que vamos a extender ese Siempre Caracas al espacio completo de nuestro programa. Quiero hacer un brevísimo comentario para dar paso a la entrevista y a la entrevistada que vamos a tener el día de hoy. En otros tiempos, todos los años se discutía, en las cercanías del mes de mayo, un nuevo incremento del salario mínimo nacional. Lo hacían los empresarios con los dirigentes sindicales, con los líderes del movimiento sindical y el ministro del Trabajo o funcionarios del gobierno, en lo que antes se denominó como la tripartita. Ciertamente, una tripartita de algún modo elitesca, porque también habría agrupaciones sindicales que eran excluidas, pero en todo caso, habían tres factores importantes de la sociedad venezolana que debatían, discutían cuánto debía ser, a cuánto debería alcanzar ese salario mínimo. Generalmente, los incrementos no excedían de 10%, pero hay que ver lo que significaba cada año que se incrementara en un 10% un salario que de alguna manera se mantenía en el tiempo, porque no padecíamos de esta terrible enfermedad de la inflación que hemos estado viviendo todos estos años. Resulta que han pasado 3 años, 1, 2, 3 años sin que el salario mínimo nacional haya sido modificado. No solamente eso, sino que el salario mínimo en el momento en que se dictó aquel incremento salarial que lo fijó en 130 bolívares, esos 130 bolívares representaban algo así como $30 mensuales. De modo que era una cifra, si se quiere, manejable, porque representaba al menos $1 diario para cada trabajador. Bueno, resulta que esos 130 bolívares de entonces ahora no alcanzan ni siquiera a $2, porque el dólar oficial está en 66 bolívares y ese salario mínimo es de 130, de manera que la suma de los dos da casi cerca de $2. Pero bueno, esto es un verdadero problema porque hay muchas personas que viven solamente de ese salario mínimo. Estamos hablando, por ejemplo, de los jubilados y pensionados. Estamos hablando de sectores del mundo laboral, tanto en la ciudad como en el campo, que solamente derivan ese ingreso. Y otros que tienen algunos bonos especiales que ha otorgado el gobierno también a discreción, porque no están pautados en ninguna norma legal, que se asignan y en algunos casos de manera excluyente, porque hay unos bonos que recibe un determinado sector de la población y otros que no lo reciben. Bonos que, por cierto, no son parte de las prestaciones sociales, no se acumulan a los efectos de la antigüedad que tiene cada trabajador en sus respectivas empresas. Eso no va para las prestaciones, no va para los llamados aguinaldos o utilidades, en fin, verdaderamente lamentable que esta situación la estemos padeciendo la inmensa mayoría de los venezolanos. Y lo digo, la estamos padeciendo porque yo soy pensionado y recibo también esos 130 bolívares cada mes, con un bono de $40 o equivalente o cercano a $40 mensuales. Para hablar sobre este tema, sobre no solamente el tema salarial, sino el tema de las condiciones sociales en que los venezolanos habitamos en este país en estos tiempos, hemos invitado a una persona que sabe de eso. En primer lugar, porque es una lideresa social. Ella es presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital. Es también abogada, que se ha nutrido muchísimo en el campo del derecho laboral.
Y bueno, una luchadora social de muchos años a quien le damos la más cordial bienvenida. Ana Rosario Contreras, bienvenida. Sí, bueno, muy buenas tardes, de verdad que para mí es un inmenso placer estar en esta prestigiosa estación y bueno, con unos luchadores sociales reconocidos. Así que el tema que tenemos que abordar creo que debe ser de interés no solamente para los trabajadores de la administración pública, sino para todos los trabajadores, incluyendo el sector privado, porque esta medida de congelamiento de sueldos, de salarios y pensiones desde el 15 de marzo del año 2022, pues está afectando a todo el pueblo trabajador sin distingo, tanto activos del sector público y privado como jubilados y pensionados. Hay muchas personas que se han ido del país. Estamos viendo ahora esta medida adoptada por el presidente Donald Trump que de alguna manera criminaliza la condición de venezolano, porque se ha invocado una ley de los años del siglo XVIII que coloca a los venezolanos como enemigos externos. Pero lo cierto es que son millones de venezolanos que se han ido del país. ¿Cuáles son las causas por las que se han ido buena parte de esos compatriotas? Hay razones de índole económica y social que los hayan empujado al exterior. En el caso, por ejemplo, de las enfermeras y los enfermeros de ese gremio que usted preside, ¿cuántas personas aproximadamente se hayan podido ir por estas razones de orden salarial y social? Bueno, fíjate que en Venezuela deberíamos existir aproximadamente, para hablar de calidad de atención en los hospitales, que debería ser gratuita, accesible, 120.000 profesionales de la enfermería, 120.000, tomando en cuenta pues los indicadores por número de habitantes. Sin embargo, para el año 2018 exactamente existíamos alrededor de 45.000. Hoy, bajo estos movimientos migratorios que se están dando a lo interno y a lo externo, hay un movimiento de migración laboral que implica profesionales de la enfermería con estudios de cuarto nivel, que hoy están en SPAC, que hoy están en la economía informal, otras que están prestando servicios a domicilio, pero no están en los hospitales públicos. Es decir, que más del 80% de los profesionales de la enfermería se han retirado, no vamos a decir abandonado, se han retirado porque a pesar de que tenemos vocación, esa vocación que nos llevó a graduarnos, a estudiar 5 años en la universidad, a especializarnos, a hacer talleres y todo para atender a los pacientes con calidad, lamentablemente no se puede canjear cantidades de vocación por comida, por pagar servicios básicos, y frente a un salario, una enfermera hoy en Venezuela, desde el 15 de marzo del año 2022, la enfermera 1, que es la que atiende a los pacientes, gana 246 bolívares de salario básico. Recibe un bono de $140, porque hay que decirlo, que es el bono contra la guerra económica y el bono de alimentación, que no tiene ningún fundamento legal, que es a discrecionalidad del Estado y que no impacta prestaciones sociales, que no impacta bonificación de fin de año, que no impacta domingos y días feriados, vacaciones. Es decir, no tiene ningún tipo de incidencia salarial, y al final del día, al final de una relación laboral, nos van a jubilar con 246 bolívares, y es lo que hemos venido pues cuestionando. Y esta es una de las grandes causas, aparte del déficit de personal. Hoy pretenden en los hospitales, un llamado que siempre le hacemos al Ministerio del Poder Popular para la Salud: decreten la emergencia por falta de personal. Decía usted que prácticamente el gremio de los enfermeros se ha mermado en un 80%. En números absolutos, ¿cuántas enfermeras y enfermeros están activos al día de hoy en Venezuela? Ahí quiero hacer una acotación. Fíjate que normalmente, y todos sabemos, que desde el año 2015 en Venezuela se ha dado la opacidad informativa. Sí. No sabemos los boletines epidemiológicos, no sabemos las cuentas del Banco Central, no sabemos cuánto le ha ingresado al país por algunos conceptos, tampoco sabemos cuánto personal tenemos. Porque pareciera que hoy quien rige los destinos de enfermería en el Ministerio del Poder Popular para la Salud es un secreto del Estado. Y hemos tenido que trabajar, como se dice, buscando vasos comunicantes no oficiales
Igual como cuando uno dice, bueno, la cesta básica se calcula tanto, tiene que citar el CENDE, porque el Banco Central no ha hecho información. Así nos pasa a nosotros. Tenemos información de que en el Distrito Capital hoy tenemos aproximadamente en servicio 2.000 profesionales de enfermería. Solamente. 2.000. Pero nada más el hospital Miguel Pérez Carreño, el Hospital Universitario de Caracas, la Maternidad Concepción Palacio, el Hospital Vargas, cada uno requiere en un aproximado de 1.500 enfermeras para garantizar atención las 24 horas del día. O sea que el déficit es descomunal. El hospital, un hospital que nos tiene que llamar a la sensibilidad, que es el Hospital Oncológico Luis Racetti, de 725 profesionales de enfermería que deberían existir para atender a esos hombres, mujeres y niños afectados por una enfermedad tan terrible como es el cáncer, solamente tenemos 95 en servicio. Claro. ¿Y en el sector privado cómo se manifiesta ese déficit? Muchos se han, por supuesto, tenemos la gran mayoría de las enfermeras que se han ido a las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque allí les dan como una compensación en dólares, pero también están haciendo lo mismo que hace el Estado venezolano. Le dan una compensación en dólares, no le dan recibo y al momento de terminar la relación laboral las arreglan con 130 bolívares o quizás menos, porque o sea que aquí el patrón, tanto público como privado, actúa de la misma forma desconsiderada con el pueblo trabajador. ¿Cuáles son las causas que a su juicio derivan en esta precariedad del salario? El gobierno aduce la intervención de factores exógenos, las llamadas ¿cómo se llama? Sanciones. Las sanciones, como ellos lo llaman, medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuáles son ciertamente las causas que han llevado a esta precariedad salarial de los venezolanos? Fíjate que yo no puedo, y de verdad que no entro en materia de sanciones, primero porque es un tema para otro nivel. Lo único que sí puedo decir es que los únicos sancionados somos los trabajadores. Porque desde el año 2018, y recuerden, las medidas coercitivas unilaterales se implementaron a partir del año 2019. La pregunta es, y yo lo quiero hacer, ¿por qué en el año 2018 el gremio de enfermería, en el cual yo presido, levantamos nuestra voz por salario? Porque no teníamos salario. En aquel momento el salario de una enfermera no alcanzaba ni siquiera para comprar un medio cartón de huevos. Una condición, una circunstancia tal igual como la que tenemos. ¿Por qué cuando se suspende y están unas licencias, no hubo un mejoramiento hacia los sueldos de los trabajadores? Entonces es una excusa que siempre se ha tomado como para pedirle a los trabajadores que sigamos siendo sacrificados, que sigamos exponiendo la vida de nuestra familia y el futuro de nuestros hijos, y mientras nosotros producimos, porque el trabajador produce, unas riquezas que lamentablemente van a un grupo pequeño de personas que no, y no es el disfrute de pensiones como deberíamos tenerlos todos. Y además, nadie nos ha explicado qué pasó con un dinero que supuestamente un funcionario de PDVSA no presentó cuentas. O sea, y ese dinero no es de los que hoy dirigen el gobierno en Venezuela. Ese dinero es de todos los venezolanos y que debería traducirse en en bienes y servicios y salario y pensiones dignas para los trabajadores. Ok, en estos días hubo una diatriba a través de las redes sociales acerca de la llamada ayuda humanitaria. Se cuestionaba desde un sector que el llamado gobierno interino manejó muchos recursos que supuestamente iban a ser destinados a la sociedad venezolana, a sus distintos sectores sociales, y que no llegaron esos recursos al destino que tenían que tener. A partir de allí, por cierto, fue que se comenzó a hablar de la llamada USAID, esta institución norteamericana que fue disuelta ahora por el gobierno del presidente Donald Trump. Ciertamente, tal como ha dicho algunos voceros de ese llamado gobierno interino, ciertamente le llegó a los trabajadores del sector salud, a los médicos, las enfermeras, las camareras, los trabajadores de este sector, le llegaron recursos provenientes de esa ayuda humanitaria, ¿o no es verdad? Sí, fíjate que yo, y lo tengo que decir, no formé parte del gobierno interino, no tengo ninguna ONG, no manejo ningún dinero de la USAID, o sea, no puedo responder en eso. Lo que sí puedo decir con mucha certeza que el gobierno interino implementó el programa Héroes de la Salud, porque estábamos en medio de una pandemia
donde no teníamos salario, y con ese programa se beneficiaron más de 65.000 trabajadores de la salud, más de 65.000, y lo digo porque yo recibí el beneficio. ¿A cuánto alcanzó ese beneficio y durante cuánto tiempo? Ese beneficio fue durante 3 meses, $100 por mes, es decir, $300. Y tenemos testimonios de ese beneficio que nos hacen sentir, wow, de verdad que pudimos percibir. Por ejemplo, el caso de una enfermera que le iban a ejecutar el apartamento porque tenía una deuda de condominio de más de $200. El caso de una enfermera que necesitaba operar a su mamá por una prótesis de cadera y pudo complementar. Algo muy tonto como que el caso de una enfermera que no tenía para comprar un celular y hoy dice, gracias a Juan Guaidó y al gobierno interino tengo un celular. Es decir, yo puedo certificar que el gobierno interino, en el caso del programa Héroes de la Salud, le llegó a los que en ese momento estábamos en una situación de minusvalía, estábamos peleando con un COVID sin insumos, no teníamos mascarilla, pero tampoco teníamos dinero para satisfacer algunas necesidades básicas, y esos $300 llegaron allí para resolver un problema que para nosotros era inminente. Y por supuesto, yo fui una de las que impulsó, porque yo creo que hay que buscar ayuda y ese es mi rol como dirigente gremial, pero eso me generó que me suspendieran todas las cuentas bancarias, me imagino, por orden de alguien. Hoy en Venezuela, pues yo tengo, por Sudeban, tengo todas las cuentas bloqueadas y se debe a haber sido una de las impulsoras de Héroes de la Salud, porque si le pedíamos a alguien y nos daba, pues nosotros allí estábamos. Y el gobierno interino asumió, y puedo certificar con mucha responsabilidad, el programa Héroes de la Salud. Ok, estamos conversando, amigos y amigas, con Ana Rosario Contreras. Ella es presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital. Ella es licenciada en enfermería, pero también es abogada, especializada en el tema laboral. Y bueno, conductora social de este sector de la salud. Tal como anuncié al inicio del programa, estamos extendiendo la sección habitual de los martes, Siempre Caracas, al programa completo, de modo que voy a darle la palabra a mis amigos Carlos Rodríguez y Ángel Cacique para que participen también en esta conversación con Ana Rosario Contreras. En algún momento, amigos y amigas, así que un poquito de paciencia, vamos también a leer los comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. Carlos. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Yo tengo una gran admiración por el gremio de las enfermeras, igual que de los educadores, porque en momentos muy difíciles para nuestra patria, fue de los sectores que siempre estuvieron en la calle peleando por el derecho de sus hijos, o por el derecho de su familia, o por el derecho de los enfermos. Cuando todo era silencio, ¿no?, se enteraba que el grupo importante de educadores y de enfermeras hacían protestas, se movilizaban a la fiscalía, a los respectivos ministerios, nunca se callaron, nunca se callaron. Yo quisiera preguntar hoy, ¿qué luchas se han planteado en este momento? O sea, magnífico que hayan tomado la fecha del 15 de marzo, que fue cuando el último aumento del salario de los trabajadores, para volver a aparecer públicamente en las plazas, en los medios. ¿Qué otras medidas o qué continuidad van a repetir? Algo que hicieron los jubilados era que todos los miércoles estaban allí, o determinadas fechas. Y en segundo lugar, ¿qué pasó? Que sabe usted como oriente sindical y abogado, con el impuesto que estableció el gobierno con bombo y platillo a los empresarios, del cual se iba a trasladar ese dinero para reforzar los derechos de los trabajadores. El 9% de la nómina de cada empresa, por cierto. Y lo están obligando a cumplirlo. Hay fiscalización. Así las es. empresas han denunciado que ellos pagan y quieren saber dónde está ese dinero. Ok, ¿qué responde Sí, vamos Ana Rosario? bueno, dos preguntas. Sí. La primera pregunta. El día 13 de marzo, en Caracas, constituimos una plataforma que se llama Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha, conformada por más de 60 organizaciones gremiales y sindicales,
porque creemos que no podemos trabajar de manera aislada. A nivel nacional conformamos un órgano, una plataforma unitaria que se llama Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, donde hay más de 18 estados incorporados quienes forman parte de esta coordinación. Los salud, educación, jubilados y pensionados, porque hemos sido como los pilares, hemos sido como los que hemos asumido, pero también está la gente de CanTV, hay gente de Electricidad de Caracas, o sea, todos los trabajadores que se han sentido que se les ha vulnerado su derecho. Ahí están los universitarios, los trabajadores universitarios, es el mismo movimiento, ¿no? No, es otro. Por supuesto, está la Intergremial Sindical Universitaria, pero que estamos aliándonos, porque creo que si hay algo importante en este momento histórico que vive el país, es la organización, la unidad para poder ejercer la defensa de sus derechos. Tenemos un eslogan que nos ha caracterizado, que es salario, democracia y libertad, porque creemos que esos son tres elementos que se tienen que dar para poder decir, porque un gobierno democrático no podríamos tener miedo de salir a defender un derecho a ser judicializado. ¿Por qué salimos el 13? Pues 28 de julio el país entró como nos quedamos paralizados. Y hubo una represión tan fuerte que tuvimos miedo. O sea, aquí había miedo de decir que yo voto por quien voté. Aquí había miedo de decir que había dudas razonables sobre un resultado. O sea, hubo miedo. Y eso también como dirigentes pues también nos afectó. Cuando tenemos la historia de que 6 dirigentes sindicales fueron condenados sin ningún proceso, y uno dice, ¿qué pasa? Pero ahora, como ya vimos esta fecha, decidimos y nos hemos reunido en diferentes focos, por supuesto siempre bajo la vigilancia estricta de cuerpos de seguridad del Estado, porque no podemos seguir quedándonos callados. El silencio también nos hace cómplices. Y ese miedo que se está utilizando como un instrumento de control social, yo creo que tenemos que hacerle frente. Y por eso el día 13 de marzo, en conversaciones con el sector universitario y con otros sectores, tenemos que reactivar el tejido social de lucha. Tenemos que reactivar una agenda reivindicativa. Como ciudadanos tenemos nuestras posiciones claras en todos los efectos políticos que se están dando, en el votar o no votar, en el que si es o no es, pero como trabajadores hemos coincidido todos en decir tenemos que exigirle al Estado venezolano, porque repito, hoy está en riesgo la vida de la familia, hoy está en riesgo el futuro de nuestros hijos. No queremos ver más familias disfuncionales, no queremos ver más enfermeras, en el caso de nosotros, que se han quedado solas porque sus hijos se fueron a otros países a buscar mejorar calidad de vida, y a la larga hoy están solas. Entonces nos sumamos y dijimos, bueno, vamos a ver. El día de mañana se conmemora el Día del Empleado Administrativo Universitario. 19 de marzo. 19 de marzo. Un 19 de marzo. Un 19 de marzo. Pero además, nuestros compañeros de la Intergremial de la UCB estuvieron en el Consejo Universitario, y las autoridades de esta casa que vence la sombra van a acompañar la actividad. Pero como aquí no estamos hablando de protagonismo, de que quién convoca o quién es más líder. Ustedes van a participar. Nosotros nos vamos a sumar porque lo dijimos, vamos a iniciar. Y esta es la primera de una de las grandes actividades que vamos a realizar, porque nosotros no miramos el árbol, miramos el bosque. Entiendo que en algunas otras ciudades del país van a replicar este tipo de manifestaciones el día de mañana. Ya ayer hicimos una revisión y ya más de 18 estados se están sumando a esta convocatoria. Esperamos que en el día de hoy terminen de organizarse, porque repito, el problema del salario es transversal. Hoy, tanto universitarios, trabajadores de la salud, de CanTV, el sector privado le conviene que el Estado entre en un estado de inteligencia emocional y entienda cuál es su responsabilidad frente al pueblo trabajador. Otra pregunta que dejó Carlos también en el ambiente, la del
impuesto que ha establecido el gobierno nacional del 9% a las empresas, 9% sobre la nómina de cada empresa, supuestamente para alimentar las pensiones de los pensionados del país. A pesar de la opacidad, si el movimiento sindical unitario se está levantando con no sé cuánto dinero ha ingresado en este año. Sí, fíjate, cuando uno escucha esas cosas, y yo quiero recordarles, ¿no? El movimiento de jubilados, un 9 de marzo del año 2022, ustedes recuerdan cuando veíamos que los jubilados se envalentonaron, y, oye, todos nos sumamos, el 9 de marzo hicimos una movilización multitudinaria en la esquina de Altagracia, pero se replicó en todas las inspectorías de todo el país. Y allí salió aquella famosa promesa de que le iban a dar $10,000, 10,000 bolívares a los jubilados, cosa que no le han cumplido. Hoy cuando vemos este impuesto que se le está, en el colegio yo tengo que pagar por los 3 trabajadores que tengo. Aquí en la radio también se paga ese impuesto para que entonces uno dice, ¿y para dónde va? O sea, ¿cuánto se les ha mejorado el salario? Es decir, que esas son preguntas y forman parte de las luchas que tenemos que librar, porque ya basta de que le estén tocando el bolsillo a las empresas privadas, a los empleadores, y el Estado asuma y no cumpla. Eso es apropiación indebida. Yo creo que aquí tiene que clarificarse, y los jubilados tenemos que exigir pues que no nos utilicen para en este tipo de circunstancias para adquirir un dinero que no está cumpliendo con el objetivo. Y para responder, no tenemos información porque lamentablemente hoy en Venezuela la opacidad informativa es muy grave. La desinformación es lo que a veces nosotros nos tiene como que, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exigir información, exigir respuestas. Bien. Estamos conversando, amigos y amigas, con Ana Rosario Contreras. En este instante tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios. Al regreso continuaremos esta grata conversación con la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital. Vamos a leer también sus comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas y de las redes sociales de Radio Roma. Así que quédense que ya venimos. Aquí seguimos un ratico más mientras viene el avance del noticiero. Cuéntenos, Ana Rosario, ¿cómo está el Colegio de Profesionales de la Enfermería? Este es un colegio que existe solamente en Caracas, no hay una federación, entiendo que hay una federación nacional. Fíjate, nosotros tenemos la Federación de Colegios Profesionales de la Enfermería, que desde hace 2 años renunciaron los 11 miembros, quedó una sola, quien fue electa para el momento como presidenta está fuera del país. Y hoy eso agrupa 35 colegios a nivel nacional, y tú dirás, bueno, pero si el estado son 24 estados, ¿por qué 35? Es que en estados de gran complejidad como el Zulia hay 2, Sucre seguramente, Sucre, Carabobo, Bolívar. Y Bolívar, entonces por eso hacen 35. ¿Esa federación era la que presidía Ramón Agüero? No, Ramón Agüero es expresidente del colegio. Del mismo colegio, correcto. Yo le recibí a Ramón Agüero. Correcto. Y bueno, en la federación hoy estamos ya resolviendo. Creo que en los próximos días vamos a tener nuevamente un órgano federativo que nos permita pues articular. Sin embargo, a pesar de este escollo que hemos tenido con nuestra federación, quiero decirle que los colegios de profesionales de enfermería nos comunicamos, estamos haciendo reunión. Ayer sostuvimos una reunión hasta altas horas de la madrugada, donde cada presidente de colegio es consciente de su responsabilidad histórica que tenemos en este momento de defender no solamente el derecho a la remuneración y a los derechos laborales que tenemos los profesionales de la enfermería, sino a defender el derecho a la salud de cada uno de los venezolanos, porque entendemos que la enfermera y el médico es la primera línea de atención. Cuando usted llega a un hospital, lo primero que se va a encontrar es una enfermera. Y nos consta que cuando alguien llega y no encuentra quien lo atienda, el primer grito que se escucha es ¡enfermera! Eso sabemos. Entonces, fíjense en la importancia que tenemos las enfermeras dentro del equipo de salud. Así es. Por cierto, la condición suya de licenciada en enfermería, ¿qué porcentaje de las enfermeras han ya alcanzado ese nivel universitario? Mira, nosotros aspirábamos, espérate que enfermería empezó primero como un oficio. Sí, recuerdo. Entonces, unos meses, 6 meses. Después aquello. Hoy estamos a nivel universitario, tenemos el doctorado de enfermería,
Yo creo que lo que pasa es que la enfermera entra, estudia técnico superior y enseguida sigue la licenciatura. Yo creo que nosotros estamos como por el 80%, incluyendo todas las colegas enfermeras que se han ido del país, que somos licenciadas en enfermería. Y tenemos un alto porcentaje que son especialistas, con maestría y doctoras en enfermería. Es decir, la enfermería hoy dentro del equipo de salud no es una obrera, es una profesional con un conocimiento sólido de garantizar el cuidado. Ese cuidado que ustedes reciben, que es el cuidado que da una madre, pero en este caso estudiamos cómo cuidar y a dónde cuidar. A veces me pregunto, y en una oportunidad se lo pregunté a una enfermera amiga mía, si van a estudiar 5, 6, 7 años enfermería en la universidad, ¿por qué no estudian medicina, graduarse de médico? Porque fíjate que, y te voy a comentar algo, en principio yo quería ser médico. Ajá. Yo quería ser médico. Y quería ser médico porque mi madre, que en paz descanse, que el Señor la tenga en su gloria, siempre quería tener un hijo médico. Mi hermano mayor, mi mamá casi que lo obligó a irse a estudiar medicina, pero el muchacho no tenía vocación de médico, hoy es ingeniero. Ajá. Entonces, cuando empecé, yo dije, no, voy a ser enfermera para después seguir estudiando medicina. Pero cuando empecé a ejercer la enfermería, me enamoré tanto de este rol. Y que ver que yo no necesitaba ser médico para estar dentro de un hospital. Qué bueno. Vamos a escuchar a Alex Márquez. Noticruz informa, el diputado a la Asamblea Nacional Timoteo Zambrano está impresionado por la criminalización de los migrantes venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y aseguró que la política migratoria de administración del presidente Donald Trump viola la normativa interna de su país. Notirumbos informa, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó hoy día martes que el buque de la Armada de Estados Unidos, U.S. Gravely, que realizó operaciones antidrogas el día lunes en el Golfo de México, no navegó por aguas mexicanas y sí informó al gobierno mexicano de sus labores. Informó Notirumbos. 2:32 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 600. Doctora. AM, 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante de Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de un gran compromiso de vida con la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de nuevos médicos en la Escuela Vargas de la UCB, como también en la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, pero presta también servicio domiciliario en el caso en que el paciente o la paciente así lo requieran. Los invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos, amigos, en esta conversación con Ana Rosario Contreras. Ella es presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital. Varios comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas, que me voy a permitir leer algunos de ellos para luego darle la palabra a Ángel Cacique, que también tiene su turno al bate para preguntar. @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, a 10 años de la desaparición de Alcedo Mora. Como todos los días, leo este comentario porque suscribo plenamente este reclamo. No puede existir presos políticos en una sociedad, y en Venezuela mucho menos. León del Valle 62. El llamado es correcto. Debemos comenzar a enlazar la lucha por los derechos. Comenzar a enlazar la lucha por las reivindicaciones y respeto a los derechos establecidos en nuestra Carta Magna. Eso es necesario.
Dice también la misma persona, alzar la voz tantas veces como sea necesario, eres tú, soy yo, somos todos merecedores de sueldos y salarios acordes a nuestras capacidades y desempeño. Llegó la hora de todos, hagámonos respetar. Dice Nelson siempre 52, hola, buenas tardes Mario, por favor activa el YouTube. Ya activé el YouTube, pero estoy, digamos que... alzando, colocando las entrevistas que hago, las coloco al final de la tarde en mi canal de YouTube. En algún momento empezaremos a transmitirlo en vivo. Por lo pronto tenemos en vivo el YouTube de Radio Rumbo, de manera que en este momento esta entrevista y esta conversación está siendo transmitida al aire por esa misma plataforma. Más comentarios, @ que no calle el cantor 73, amigo Mario y sus invitados. El Ministerio de Educación se ha convertido en la barbarie del proletariado. Esto jamás se había visto. Bueno, y eso que tenemos un presidente obrero. Dice el mismo que no calle el cantor, dice, en el estado de Barinas estaremos concentrándonos en el estacionamiento de Mango Bajito. @ José Luis Quintero 104. Señor Villegas, corrija el porcentaje que le están descontando al empresario. Es para los pensionados del Seguro Social. Saludos desde Maracay. Tengo entendido que es el 9% mensual. Es correcto. El 9% sobre la nómina de personal de cada empresa. Eso es lo que se decretó en aquel momento. No sé si eso lo habrán cambiado, pero hasta la fecha creo que es lo mismo. Dice Antonio RC001, ¿cuál es la novela de atrás en el televisor? Bueno, se refiere a que acá detrás de nosotros tenemos la pantalla de algún canal. Dice Enrique SRF, Mario, ¿cuál es tu opinión sobre la deportación de venezolanos de Estados Unidos a El Salvador? Bueno, los invito a que lean acá en mi Instagram un videito que hice de unos 2 minutos aproximadamente. Condeno de manera categórica esta estigmatización que se ha hecho de los venezolanos al invocarse por parte del presidente Donald Trump una ley que data del siglo XVIII que se llama Ley del Enemigo Externo para colocar en condición de sospechoso a cualquier ciudadano venezolano, bien sea que reside en Estados Unidos o bien sea que intente ingresar a ese país. De modo que eso no tiene otra calificación sino de abominable. Es una medida abominable que se ha tomado contra el gentilicio de los venezolanos. De modo que no hay manera de escaparse de esa opinión. Creo que tenemos mensajes a través del Instagram de Radio Rumbo que me va a permitir leer también para que nuestra invitada los comente en bloque. Dice @Marco Rivera, @Juan Oliveira. De cara a las elecciones, el señor Maduro le dice a la oposición que salgan a buscar la población. ¿Estarán hablando en serio? Dice @Max Yolusa 60. Hay que sumar que los bonos de guerra y cestatique, cuando los pagan es por debajo del valor de $90 y $40, porque al día que se paga con valor menor al del día. Bueno, me imagino que es por ese tema de la fluctuación del tipo de cambio. Bueno, vamos a darle la palabra se la damos a Ángel Cacique, rapidito, que quiere hacer una pregunta, y luego nuestra invitada Ana Rosario Contreras responde en bloque. Adelante, Ángel. Fíjate, Ana, tú hacías un señalamiento que para mí es extremadamente importante. Tú decías que el miedo nos paralizó. Y eso es correcto. O sea, hay razones para tener miedo. Pero en la pirámide de Kelsen dice, bueno, que el hambre, la situación de penuria en el sector salud, en el sector educativo, en la familia, genera que la gente ante ese problema tiene necesariamente que afectar. O sea, la realidad económica, la realidad de la pobreza, la realidad del déficit de ingresos obliga a actuar. Y por eso me parece extraordinariamente importante que un sector de una dirigencia sindical que es cuestionada, que estigmatizada, pero bueno, ahí están, como digo yo, los de siempre haciendo lo que corresponde. No solamente te felicito, sino que además creo que es importante, lo de mañana es una cosa extraordinariamente importante. Posiblemente no genere la cosa que uno quisiera, 1 millón de personas como pasa en otras partes, pero es de nuevo, como yo digo, un paso a la vez para comenzar a construir esos niveles de solidaridad y responsabilidad de los ciudadanos con su propio destino. Ok. Por cierto,
Ana Rosario Contreras, nuestra invitada, ¿qué opina de esta medida tomada por el presidente Donald Trump que coloca en esa situación de minusvalía a los venezolanos como presuntos sospechosos de ser criminales por el solo hecho de ser venezolanos? Fíjate, aquí voy a hablar como abogada. Yo creo en la presunción de inocencia. Así es. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si alguien ha agredido, ha incumplido, tiene que ser sancionado. Pero no se puede estigmatizar a todos los venezolanos, y mucho menos he leído de que hay personas que no forman parte de ninguna organización señalada como criminal y le han tratado. Yo creo que aquí tenemos, y yo soy defensora de los derechos humanos, yo defiendo los derechos humanos de los venezolanos dentro y fuera del país. Así como cuestiono que en Venezuela hoy hay personas en el helicoide que no se le permite acceso a un abogado privado, que no se les ha garantizado el derecho humano, eso nos tiene también que doler. Pero también me duele como muchos hermanos que han huido de una crisis que hay en el país y que hoy son tratados como delincuentes siendo inocentes. Creo que aquí hay que hacerle un llamado de atención al gobierno norteamericano, que los derechos humanos son inalienables y que todas las personas tenemos derecho a que se nos respete nuestra libertad, y si en algún momento merecemos ser castigados, que seamos sometidos garantizándonos los derechos esenciales como el derecho a la defensa, el derecho a demostrar, a contravertir las imputaciones que se nos han hecho. Yo me sumo a la voz de esta persecución y esta estigmatización que se le está haciendo a los venezolanos de bien, el venezolano que fue a producir, el venezolano que fue buscando una solución, no puede ser calificado de delincuente. Así es, muy bien, muy bien. Bien, vamos a continuar leyendo mensajes. Dice arroba José Luis Quintero 104, pregúntale a la señora Contreras, en la mayoría de los CDI de Aragua son enfermeras cubanas, ¿eso es legal? Y pregunto, ¿esas enfermeras también son colegiadas? No, fíjate, ahí es que hay un proceso. Cuando se inició este proceso revolucionario, se privilegió algo que se llama barrio adentro, Sí. que eran los módulos octogonales, que venían delegaciones médico-cubanas, y ahí venían enfermeras que, por cierto, nunca hemos visto un título, nunca no están colegiadas, no sabemos si efectivamente cursaron estudios de enfermería, como lo ha hecho también la denuncia de la Federación Médica. Así que no podemos responder esto. Quien debería responder si son profesionales de la salud o vinieron al país con otra misión que no es garantizarle la salud del pueblo, debe ser quien los contrató y quien les paga su estadía acá en Venezuela. Bien, Carlos Rodríguez, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, llamarle la atención a nuestros oyentes, que son todos muy inteligentes y preparados, a que revisen la Gaceta donde se aprobó el impuesto. Yo creo que como abogado, como municipalista, igual que la doctora, tiene que haber alguna acción frente al Estado, frente a la Fiscalía, frente a los órganos, a los tribunales, para exigir que el gobierno informe públicamente cuánto dinero ha ingresado por este concepto, a qué empresas le están pagando eso. Entiendo, como dijo la doctora, obligan desde el que tiene 5 obreros o empleados hasta las que son poderosas. ¿Dónde está ese dinero? Porque no iban a administrar el CENIAT, recuerdo. Es decir, un impuesto del Estado que debería ir al Seguro Social o al Tesoro, o al Tesoro Público, regresar al Seguro Social para que lo multiplique entre los supuestos beneficiarios. A mí me parece sencillamente grave. Deben haber unos cuantos millones en los bolsillos de alguien. Así es. Ángel Cacique. Ana, la pregunta en relación a las enfermeras cubanas, a los médicos cubanos, me lleva a mí a la otra reflexión. La información que uno recibía, eso que tú dices, ese mecanismo de propaganda y opacidad, era de que los médicos cubanos y las enfermeras cubanas ganaban muchísimo más que las enfermeras y los médicos venezolanos. Esa es una discriminación. Entonces a mí me parecía sensato. Yo recuerdo en una reunión en la que yo estuve, que estaba esa discusión, yo decía, bueno, pero es que paguen lo mismo que les pagan a los cubanos que les pagan a los venezolanos, a la enfermería y a los médicos venezolanos, porque tienen los mismos niveles. Si tienen los mismos niveles de calificación profesional,
y los mismos niveles de responsabilidad deben tener igual los mismos niveles de salario. Por cierto, que tengo entendido, para que nos lo aclare nuestra invitada, vamos a darle la palabra porque la hemos tomado nosotros muchas veces, tengo entendido que ciertamente a ese personal que vino de Cuba se le pagaba por encima del personal de salud de Venezuela, pero no era que se le pagaba a ellos, sino que se le pagaba al Estado cubano, y el Estado cubano le asignaba un mísero salario también a estos médicos, enfermeras y profesionales de la salud cubanos, y el resto se lo quedaba el Estado cubano. ¿Eso es así? Sí, fíjense que eso ha traído diatribas, repito, eso lo que podemos decir es porque como testigos referenciales. Yo voy a hablar del caso de una avionalista que vino dentro de la delegación y que hablé con ella, pero fuera del país, no estábamos ni en Venezuela ni en Cuba, y podía hablar. Y efectivamente me hizo ese comentario, si recibía una remuneración, pero la recibía el Estado cubano. Y el Estado cubano pues considera lo que le podían dar a ellos acá y darle a su familia allá. Pero es decir, un monto, y era un monto que uno decía, oye, es el monto que yo quisiera que ganáramos las enfermeras en Venezuela, $500 para poder asumir, enfrentar una canasta básica que está bastante fuerte. Pero fue así, no tengo la información oficial de que lo pueda certificar, pero sí tengo el testimonio de una profesional de bioanálisis que formó parte de esa cubana y que yo tuve la oportunidad de conversar con ella. No fue en Venezuela ni fue en Cuba, así que fue en otro país y me comentó y me certificó lo que ya era una sospecha para nosotros. Y es donde uno dice, si hay dinero para pagarle a un profesional extranjero, ¿por qué nos tratan tan mal a los que nos hemos formado en universidades venezolanas, a que conocemos la idiosincrasia, el movimiento de salud? ¿Por qué él no nos estima? Entonces, bueno, pero sin embargo, nosotros seguimos creyendo, seguimos luchando porque los derechos no se mendigan, los derechos se conquistan. Usted como dirigente laboral que es, profesional, pero dirigente sindical, esta condición que usted, digamos, ejerce fundamentalmente, ¿qué mensaje tiene para el presidente Nicolás Maduro, que tal como yo decía hace un rato, se proclama como presidente obrero? Fíjate que yo siempre, primero me gusta tratar con respeto porque me gusta que sea recíproco. Yo siempre me he dirigido al señor Nicolás Maduro en términos de mucho respeto, y me he hecho esa pregunta. ¿Cómo fue usted dirigente sindical del metro? Cuando un dirigente sindical siempre tiene que velar para el beneficio de los trabajadores. Quizás muchos, cuando usted anunció que iba a asumir la presidencia de Venezuela, diría, wow, qué bueno que un presidente que ha sufrido las vicisitudes de ser obrero, de trabajar en una empresa, de ir siempre a su trabajo, mañana cumplir con su horario, ser responsable, hoy llegue a asumir un cargo o a ejercer unas funciones en el Ejecutivo Nacional de un alto nivel, y que hoy sea usted considerado el peor enemigo de los trabajadores venezolanos. Igualmente el ministro del Trabajo, que también era un dirigente sindical. Hoy sentimos que qué peor cuchillo aquel que sea del mismo palo. Dos temas que son muy, digamos, consuetudinarios en la vida cotidiana de un dirigente sindical: la contratación colectiva y las reclamaciones ante las autoridades del trabajo y los tribunales del trabajo. Ustedes, como colegio de profesionales que representan a los trabajadores de este sector salud, ¿qué pueden decir acerca de la contratación colectiva y qué pueden decir acerca de la relación con las autoridades del trabajo? Ustedes son reconocidos por el Ministerio del Trabajo y por los tribunales del trabajo como representantes genuinos de esos trabajadores. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? Fíjate, te voy a hablar de salud. Nosotros en salud siempre teníamos, cada sector tenía su contrato colectivo. Los médicos, las enfermeras, los bioanalistas. Vino y surgió de la nada, o sea, eso fue de esos sindicatos que surgen entre los laboratorios, y sale Fenacitrasalud, dirigido por un bioanalista. Entonces se sientan, llaman a los demás gremios, pero él es el que está allí. O sea, quieren legitimar lo ilegítimo. Y por eso es que una de las denuncias que se ha hecho ante la OIT es el paralelismo sindical.
Igual pasó con el gremio médico. Todos conocemos la Federación Médica Venezolana, que por años, más de 100 años, representa al gremio médico. Hoy está el sindicato de médicos. Entonces, ¿Ah, sí? sí, está el sindicato de médicos que forma parte de Fenacitrasalud. Entonces está un sindicato de enfermeras que es el sindicato Citrasalud, que es de Simboproen, sindicato de profesionales de enfermería. Es decir, que aquí el gobierno sabe de que los sindicatos que hemos tenido y que conocemos la realidad vamos a exigir derechos. Entonces ellos hicieron sus sindicatos paralelos, como surgió la Central Bolivariana, que sustituyó a la CTB y que hoy está sentada ahí con la OIT. Es decir, no sacan a la CTB ni a los demás para no quitarle la legitimidad para darle legitimidad al que no tiene. Y así lo ha pasado con los sindicatos que tradicionalmente discutimos y exigimos entre una contratación colectiva los derechos para los trabajadores. No estamos defendiendo los derechos o los intereses del patrón. ¿Ustedes están afiliados a Fetrasalud, a la CTB, a alguna organización sindical o una central nacional? No. Nosotros tenemos la Federación de Colegios Profesionales de Enfermería de Venezuela, que está afiliado al Consejo Internacional de Enfermería, que agrupa más de 120 asociaciones de enfermeras a nivel nacional, a la Federación nivel internacional, a la Federación Panamericana de Enfermeras, pero creemos que el impacto que tiene estas centrales cuando discuten, por ejemplo, salario mínimo, porque el salario mínimo es la base para discutir las tablas salariales. Y si aquí en Venezuela, hoy lamentablemente, las centrales que están representando en este diálogo, que ya va a cumplir años, de paso, mucho tiempo de diálogo, y no se le ve resultado cuando se denunció el convenio 144, porque la tripartita no se reunía, lo ponía unilateralmente el Estado, nos afecta. Por eso creo que somos aliados. Creo que estas federaciones deberían convocar a los gremios para hacer una consulta amplia de cuánto aspiramos a ser el salario mínimo, porque cualquier decisión que tome estas centrales que representan a los trabajadores dentro de este diálogo tripartito nos va a afectar a todos, no solamente a los que formen parte de los sindicatos adscritos a las federaciones. Ana Rosario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rapidito que ratifiques la invitación para mañana. No se te puede olvidar eso. Bueno, y aprovechar mañana 19 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza Rectorado, en Caracas, vamos a salir todos los trabajadores unidos con una sola voz. Salario, democracia y libertad. Y recuerden, es el inicio de una agenda de lucha sostenida por nuestros derechos. Derechos que no se defiende, derechos que se pierden. Muchas gracias. Ana Rosario Contreras, fogosa, dirigente sindical, dirigente gremial, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital y de Miranda también, no solamente del Distrito Capital, y abogada. Amigos, tenemos que irnos. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lamentándolo mucho, tengo más mensajes, pero no puedo leerlos porque el tiempo ya se nos agotó. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, en la lectura de las informaciones Alex Marque, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.